Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a Red Lights, nuestra propuesta de webinars en vivo. Todos los martes del año a las 11 de la mañana estaremos juntos en este espacio diseñado para aprender, compartir conocimiento y fortalecer juntos la industria de las telecomunicaciones. Yo soy Rodrigo Ramírez, Product Manager en Fibramex. Gracias por acompañarnos. Voy a estar apoyando con los controles de la sesión y atento a sus necesidades. Les recuerdo la dinámica para este 2026. Todas sus preguntas serán respondidas en tiempo real por el instructor. Por favor, colocarlas en el chat cuando vayan surgiendo para que las pueda leer y contestar. Estamos con ustedes 45 semanas, 45 webinars distintos, ninguno se repetirá. Todos están enfocados en realizar prácticas y ejercicios con las soluciones de productos que nosotros comercializamos. Cada webinar tendrá una duración máxima de 60 minutos. Al finalizar la transmisión, van a recibir un correo de agradecimiento. Dentro de este correo encontrarán un botón para solicitar su constancia de asistencia correspondiente al día de hoy. Tiene una vigencia de 3 días para poderla solicitar. Nos acompaña Fresvinda Sánchez, especialista ponente de Optronics, quien nos explicará cómo el uso correcto de las fuentes de luz y los medidores de potencia ayuda a realizar mediciones de fibra óptica con mayor precisión y eficiencia, evitando errores comunes de campo. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para asegurar calidad y desempeño en enlaces de fibra óptica, el uso correcto de herramientas de medición en sitio. La sesión se titula OLS y OPM, herramientas clave que garantiza eficiencia en la medición de fibra óptica, impartida por el fabricante Optronics. Adelante, ingeniero, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Como bien mencionaba el ingeniero Rodrigo, el día de hoy nuestro seminario está enfocado en una de las partes importantes o críticas en todo enlace de fibra, pues es validar el correcto funcionamiento. Pero con el correcto funcionamiento no nos referimos pues a que la red se encuentre como tal brindando el servicio y que pues estén funcionando los equipos activos o lo que tengamos conectado. Para que se pueda llevar esa comunicación, pues hay que validar algunos otros parámetros, donde es importante conocer los valores de atenuación que nos está generando. En los enlaces de fibra podemos utilizar distintos equipos que me permitan conocer estos valores de atenuación. Ya con esos valores de atenuación, yo me puedo dar cuenta si el enlace está funcionando con parámetros aceptables, es decir, dentro de lo que nos mencionan los estándares. Y nos vamos a enfocar en los equipos de medición OLS, fuente de luz, y OPM, medidor de potencia, las cuales son herramientas clave para garantizar la eficiencia y la medición en los enlaces de fibra. En los enlaces de fibra óptica podemos emplear equipos de medición de primer nivel o también equipos de medición de segundo nivel. La diferencia consiste en cómo nos arroja el resultado cada uno de estos equipos. Vamos a estar utilizando el día de hoy para este webinar los equipos de medición de primer nivel. Estos equipos de medición lo que hacen es arrojarnos el resultado de lo que está midiendo de un enlace, pero nos arrojan un resultado total. Se utilizan estos equipos donde yo coloco uno en el punto inicial de mi enlace, mi fuente de luz, y en el punto final voy a colocar el medidor de potencia. El medidor de potencia va a censar lo que mande la fuente de luz y me arroja un resultado. Pero es importante conocer cuál es el resultado que yo espero de esa medición. Porque, por ejemplo, si yo quiero medir un enlace de 10 kilómetros, el equipo me va a arrojar una sumatoria total. Imaginemos que me arroja 5 dB de atenuación. Si en esos 10 kilómetros de mi enlace yo tengo acoplaciones, empalmes por fusión y fibra óptica, me suma las atenuaciones de todos esos elementos y me arroja el resultado total. De tal manera que no sé qué atenuación corresponde a cada punto de mi enlace, a cada uno de esos eventos que están atenuando. Utilizando estos equipos de medición de primer nivel, existen dos métodos para poder aplicar las pruebas: atenuación de un solo extremo o atenuación en ambos extremos. También, pues va a depender qué parte o qué atenuación de ese enlace es lo que yo quiero conocer. Bueno, aquí mencionábamos, en la sumatoria solamente me dice un valor total. Yo debo de contar con una base para poder comparar con lo que me está arrojando el equipo.
donde el resultado que yo espero debe ser menor o igual a esa base con la que cuento. Si ese resultado que me arroja el equipo de medición está por encima de lo que yo tenía presupuestado, del valor que yo esperaba, algo está mal en mi enlace. ¿Qué podría ser? La fibra, los empalmes, acoplaciones o cualquier evento que esté generando atenuación excesiva. Esto utilizando estos dos equipos. Pero dentro de los equipos de medición de primer nivel, también encontramos que la fuente de luz como tal, les mencionaba, la colocamos al inicio o en el que queramos tomar como punto inicial del enlace y el medidor de potencia en la parte final. Pero para poder llevar a cabo esta medición, utilizamos también otros elementos adicionales que son los jumpers de referencia. Cuando yo quiero medir mi enlace, pues no voy a llegar y conectar de forma directa mis equipos a mi enlace. Primero necesito hacer configuración, necesito presentar esos equipos para que se conozcan y el medidor de potencia pueda censar lo que mande la fuente de luz. Tenemos distintas opciones para aplicar la medición utilizando estos jumpers, que vamos a estar abordando más adelante. Es importante considerar qué tipo de enlace voy a medir, qué tipo de fibra tengo en mi enlace. ¿Para qué? Para que los equipos de medición cuenten con las características que me permitan medir ese tipo de fibra o ese enlace que tenemos, que queremos probar. Donde podemos encontrar fuentes de luz que solamente me permitan medir enlaces monomodo o fuentes de luz que solamente me permitan medir enlaces multimodo. Si yo en algún momento voy a medir ambos tipos de fibra, pues me conviene comprar una fuente de luz que sea dual, es decir, que tenga integradas las longitudes de onda que me permitan medir ambos tipos de fibra. Para enlaces monomodo, longitudes de 1310, 1550 nanómetros. Para enlaces multimodo, longitudes de 1300 y 850 nanómetros. Mismo caso con el medidor de potencia. Va a depender el tipo de fibra para buscar el equipo que cuente con esa característica principalmente. La longitud de onda correspondiente en la cual trabaja para poder medir el tipo de fibra que yo quiero. Dentro de los equipos de medición de primer nivel, aparte de la fuente de luz y el medidor de potencia, también vamos a clasificar otro de estos que conocemos como multitester óptico. ¿Cuál es la diferencia entre el multitester óptico y los anteriores? En los anteriores, pues los equipos estaban por separado, uno fuente de luz, el otro medidor de potencia. El multitester cuenta con ambas funciones en un solo equipo. Este me va a funcionar como fuente de luz, ya que tiene un puerto asignado para esa característica, otro puerto como medidor de potencia, y es decir, me puede realizar ambas funciones. ¿Cuál podría ser la ventaja de utilizar un multitester en lugar de medidor de potencia fuente de luz? Vamos a lo siguiente. Yo requiero sí o sí mis dos equipos para poder aplicar la medición. Por lo tanto, coloco la fuente de luz al inicio y si mi enlace mide 10 kilómetros, tengo que desplazarme 10 kilómetros de mi enlace para poder colocar el medidor de potencia. Aquí, utilizando el multitester, yo puedo adquirir dos de estos equipos, coloco la fuente uno en un inicio, el otro al final. Este puede estar calibrado como fuente de luz y el otro puede estar calibrado como medidor de potencia. Pero como se recomienda que los enlaces se midan de manera bidireccional, pues ahora si yo lo hiciera con los equipos fuente de luz y medidor de potencia por separado, tendría que intercambiarlos y recorrer físicamente otra vez la distancia que mide mi enlace. Con el multitester óptico no tengo que hacer esto. Ahora solo voy a cambiar la configuración que estoy utilizando. Ahora en el punto B lo pongo como OLS, como fuente de luz, y ahora en el punto B voy a cambiar a medidor de potencia, a mi OPM. Y de esta manera puedo mandar la prueba, obtener los resultados sin tener que desplazarme de manera física para poder intercambiar los equipos. Sería una de las ventajas que que se ofrecen al utilizar lo que es el multitester óptico.
Mismo caso, debe de contar con las longitudes de onda calibradas para medir ya sea fibra monomodo o fibra multimodo. Ahora bien, para poder aplicar esta medición, pues observamos que requerimos estos elementos adicionales que son los jumpers de referencia, los cuales me permiten que mis equipos se conozcan y me permiten realizar la configuración de tal manera que yo pueda llegar a medir mi enlace. Vamos a encontrar tres formas distintas. Por ejemplo, utilizando estos equipos podemos aplicar la medición con un solo jumper de referencia. Ya configuré mis equipos, les dije la longitud de onda en la que quiero medir, la frecuencia de modulación, qué es lo que voy a medir, si voy a medir la atenuación de mi enlace, ya lo configuré. Paso siguiente, como solamente cuento con un jumper de referencia, voy a conectarlo al puerto de la fuente de luz y la otra punta al medidor de potencia. Una vez que ya están conectados mis equipos con el jumper, en el medidor de potencia encontramos un botón que dice Red. Lo que hace el referenciar es que la atenuación de este jumper de referencia y sus conectores la oculta. ¿Para qué? Para no sumarle al resultado total de la atenuación de mi enlace, que como tal sería una atenuación prácticamente despreciable. Los jumpers de referencia son tramitos de aproximadamente 1 metro de cable, además de que están fabricados con características especiales que nos permite tomarlos como un jumper master o un jumper de referencia. Una vez que ya referenciamos, el valor que me muestra mi medidor de potencia se va a ceros. Me indica que la atenuación del jumper no la elimina, pero la oculta para no considerarla en la medición. Paso siguiente, ahora sí, vamos a medir el enlace. ¿Qué hago? El jumper de referencia lo voy a desconectar del lado donde se encuentra el medidor de potencia, nunca del lado de la fuente de luz. Ahora sí, este cablecito en color verde representa el enlace que yo quiero medir. Vean que la fuente de luz se queda con el jumper de referencia y mi enlace en uno de los extremos lo estoy conectando a la fuente de luz utilizando ese jumper. En el otro extremo, el enlace está conectado de forma directa al medidor de potencia. Cuando yo referencié mis equipos, ya considero la atenuación de esta acoplación, de este tramito de cable, y qué es lo único que me permite conocer al momento de medir mi enlace. Aquí solamente me permite conocer la atenuación de esta acoplación y la atenuación de este tramito de cable. ¿Por qué no consideramos también este segundo conector para esta medición? Bueno, aquí el medidor de potencia en la parte interna no cuenta con un conector, se encuentra hueco, ya que va a censar lo que manda la fuente de luz. Por lo tanto, aquí no se considera acoplación. Voy a desconocer la atenuación de ese conector 2, por lo tanto no estoy considerando la atenuación completa de mi enlace. Si yo quisiera conocer toda esa atenuación, pues tengo que invertir mis equipos. Ahora la fuente de luz la llevo al punto B y el medidor de potencia al punto A. Y de esta manera ya me da otro resultado. Ya solamente voy a restar la atenuación que me había dado anteriormente y lo que me dé como diferencia sería la atenuación de mi conector 2. De esta manera ya puedo conocer la atenuación total. Pero pues tuve que intercambiar mis equipos para poder conocer estos valores. Con el método de referencia 2 utilizamos dos jumpers de referencia. Igual, uno lo conectamos a la fuente de luz, el otro al medidor de potencia y los vamos a unir con la ayuda de un acoplador. Presionamos Red, oculta la atenuación de esos cablecitos, el valor se va a 0. ¿Y qué fue lo que ya consideró al momento de aplicar la referencia? Se consideró esta acoplación, este cablecito, la atenuación de esta acoplación y la atenuación de este cablecito. Cuando yo quiera medir mi enlace, voy a separar mis jumpers de referencia de aquí, de la acoplación intermedia que realizamos. Por lo tanto, ¿qué pasa con esa atenuación? Se va a dividir. Ahora me voy a realizar la medición a mi enlace. Colocamos la fuente de luz
en el punto A y el medidor de potencia en el punto B. Aquí vemos que gracias a que contamos con dos jumpers de referencia, en ambos puntos puedo llevar a cabo una conexión, de tal manera que lo que me permite conocer este método de medición es el valor del conector inicial de mi enlace, todo lo que tengo en mi enlace y el valor del conector final en una sola prueba. En cuanto yo conecto los equipos a mi enlace, con la ayuda de los jumpers de referencia, ya el medidor de potencia me está diciendo la atenuación que detecta de ese enlace que yo estoy midiendo. Por lo tanto, aquí este método lo puedo utilizar cuando yo quiero conocer la atenuación total del enlace que estoy midiendo, desde el conector en el punto A hasta el conector en el punto B. Y por si no fueran suficientes los dos primeros, encontramos un tercer método de referencia o un tercer método de medición, que utiliza 3 jumpers de referencia. Puede sonar un poquito raro. Aquí se realiza de la siguiente manera. Igual, un jumper de referencia conectado a la fuente de luz, otro jumper conectado al medidor de potencia, y entre esos dos jumpers que ya mencioné, colocamos un tercer jumper de referencia, que voy a unir a los dos anteriores con la ayuda de acopladores. Mismo caso, una vez que ya conecté los 3 jumpers, hago referencia en mi medidor de potencia. ¿Qué fue lo que ya consideró el equipo al momento de realizar la referencia? Consideró la atenuación de esta acoplación, de este cablecito, de esta acoplación, de este cable, de esta acoplación y de este cable. Ahora, para realizar la prueba o realizar la medición, voy a retirar el jumper de referencia que coloqué intermedio, el tercer jumper de referencia, y solamente me quedo con 2. Llevo mi enlace, lo conecto, pero ¿qué es lo que yo espero al realizar esa prueba? Al quitar ese tercer jumper de referencia, estoy aislando también la atenuación de las dos acoplaciones que ya mencionamos. Por lo tanto, al momento de conectar mis jumpers a mi enlace, solamente me va a permitir conocer lo que tengo yo aquí, después del conector inicial hasta antes del conector final. Nos preguntan una duda de los jumpers de referencia, ¿qué distancia, de qué medida deben ser aproximadamente? Los jumpers de referencia por lo general los vamos a encontrar en longitudes de 1 a 2 metros. Recuerden que estos solamente son para poder separar el puerto de mi equipo de medición del conector que yo quiero medir. La longitud, les decía, aquí otro proceso para los jumpers es que están fabricados con métodos especiales, tanto en el pulido, para que este me garantice pérdidas mucho más bajas comparadas con un jumper tradicional, pero de 1 máximo 2 metros pues sería lo adecuado para que me permita llegar y realizar la medición. Bien, vamos a continuar. En conclusión, con ese tercer jumper de referencia solo voy a poder conocer lo que tengo después de mi primer conector y hasta antes de mi último conector. Por aquí nos preguntan, ¿para hacer una prueba con un solo equipo se podrá? Ya que me comenta que tiene que generar el jumper como referencia. No, aquí no se podría realizar la prueba solamente con un equipo. Con un jumper de referencia sí, pero con un solo equipo no. Requiero sí o sí ambos, medidor de potencia y la fuente de luz. Utilizando, claro, los métodos de medición de primer nivel. Estos equipos trabajan en conjunto para arrojarnos un resultado. La fuente de luz simula la potencia que estoy inyectando y el medidor de potencia va a censar la atenuación que se genera cuando esa potencia viaja a lo largo de mi enlace. Aquí podría parecer un poquito, ¿para qué queremos 3 jumpers de referencia si solamente me permite conocer cierta atenuación de mi enlace? A este método lo podríamos ampliar cuando nosotros queremos conocer solamente atenuación de la fibra óptica. O también, yo les mencionaba, estos jumpers o estos métodos me arrojan solamente una sumatoria total, de tal manera que si mi enlace tiene atenuación por encima de lo que yo espero,
pues voy descartando dónde podría estar el problema. A lo mejor comienzo limpiando las conexiones. Si el problema continúa, entonces no eran las conexiones. Tengo empalmes, hago otra vez mis empalmes. Si el problema continúa, pues no eran los empalmes, era la fibra óptica. Pero solamente fui adivinando dónde se encuentra el problema. Utilizando el método 1, puedo descartar atenuación en los conectores. Utilizando el método 2, conozco atenuación total. Y utilizando el método 3, me sirve para conocer si la fibra óptica cuenta con atenuación aceptable, que el coeficiente de atenuación pues sea dentro de lo que me menciona el estándar y dentro de lo que me ofrece el fabricante. Nos mencionan, si mi enlace de fibra óptica está activo, ¿me puede servir esa fuente de luz? Aquí como tal, lo que nosotros recomendamos cuando ya están los enlaces activos, pues no podemos desconectar porque dejaríamos sin servicio a los usuarios. Ahí podemos utilizar un equipo de medición que cuente con una longitud de onda independiente en la cual ya está trabajando el enlace, para que de esta manera nos permita realizar esa medición. De tal manera que no desconectamos el enlace y yo pueda conocer la atenuación que tengo en dicho enlace. Bien, en sí, pues son los 3 métodos que tenemos para utilizar estos equipos de medición de primer nivel. Pero mencionaba, yo debo de contar con una base para poder comparar el resultado que me arroja el equipo con el valor que yo esperaba. Aquí vamos a encontrar un ejemplo. Imaginamos que tenemos 1 kilómetro de fibra óptica en el enlace. Aquí yo podría tomar los valores en coeficiente de atenuación que me menciona el estándar como valores máximos. Si yo conozco el valor de atenuación que me provee el fabricante, pues voy a tomar ese valor. El estándar me dice un valor sin importar la longitud de onda, ya sean 1310 o 1050 nanómetros, me dice que puedo esperar como máximo cierto valor. Por fabricante nos ofrecen un coeficiente de atenuación por cada longitud de onda. Por ejemplo, Optronics ofrece un coeficiente de atenuación de 0.36 dB en cada kilómetro de fibra en una longitud de 1310 nanómetros. 0.24 dB por kilómetro en longitud de 1550 nanómetros. Después, en ese enlace de 1 kilómetro, aparte de la fibra, encontramos 4 acoplaciones. El estándar también nos menciona, el valor máximo esperado para una acoplación es de 0.75 dB. Aquí yo solamente estoy realizando el presupuesto. No sé exactamente qué atenuación tengan real estos eventos, pero me voy a tomar el valor máximo que me permite el estándar. 4.75 por 4 por 0.75, 3 dB de atenuación. Y también me menciona que contamos con 2 empalmes por fusión. El estándar me dice que el valor máximo para un empalme por fusión es de 0.30 dB. 2 por 0.30 es igual a 0.6. Y de esta manera, pues ya es toda la atenuación que yo espero encontrar en mi enlace. Por lo tanto, tomando la longitud de onda de 1310 nanómetros, de acuerdo a lo que me ofrece mi proveedor de fibra, yo esperaría como máximo 3.6 dB de atenuación. Si yo mido en la longitud de onda de 1550 nanómetros, esperaría como máximo 3.84 dB de atenuación. Ahora sí, una vez que ya realicé mi prueba, el valor que me arroja el medidor de potencia tiene que encontrarse por debajo o igual al presupuesto que yo realicé, a lo máximo que yo esperaba. Mientras esté por debajo o igual, todo está bien. Pero ya cuando está superando ese valor de atenuación, es ahí cuando debemos de conocer cómo descartar dónde se encuentra la falla. ¿Cuál de todos los eventos que yo tengo en mi enlace me está generando más atenuación de la que yo podía esperar? Pero ¿cuáles son los principales errores que cometemos al realizar una medición? Primero, no contar con los equipos calibrados. Una se refiere a la calibración que deben de contar los equipos por un laboratorio experto, donde ese equipo se encuentre en buenas condiciones para poder aplicar la medición.
Y la otra, que los equipos no estén bien configurados de acuerdo a lo que yo voy a medir. No realizar la inspección y limpieza de los conectores. Muchas veces nos confiamos que los enlaces tienen tapones en los conectores, que no ingresa polvo, por lo tanto llegamos y realizamos la prueba. Pero aquí el proceso correcto sería que antes de conectar yo realice una inspección, no solamente la limpieza. Muchas ocasiones solamente llegamos, aplicamos limpieza y aplicamos la medición. Nos arroja atenuación elevada y decimos, pero ¿por qué si ya apliqué limpieza y no funciona bien? Aquí lo adecuado también es contar con equipos especiales que me permitan validar que realmente se aplicó en mis conectores. Un microscopio para conectores ópticos. De esta manera, pues descarto que mi conector está dañado o que está sucio, por lo tanto la atenuación que me arroje debe estar en buenas condiciones. No saber qué prueba o qué parámetro medir. En un enlace de fibra óptica es muy común que mencionen que van a medir la potencia. Si mi enlace no se encuentra conectado, es enteramente pasivo, pues no hay manera de medir potencia. La fuente de luz inserta una potencia al enlace, donde nos va a arrojar como resultado en el medidor de potencia atenuación, que es la diferencia de la potencia de entrada a la potencia de salida. Esa potencia que inserta la fuente de luz se va atenuando a lo largo de nuestro enlace. Tomar tal cual el valor del equipo de medición. Les decía, nos basamos en que el equipo me está dando este resultado, pues seguramente esa es la atenuación que yo esperaba. Y no, debo de contar con mi presupuesto para poder hacer la comparación con los valores obtenidos. Usar jumpers estándar y no jumpers de referencia. Les mencionaba, los jumpers estándar se fabrican con un proceso especial, principalmente en el tema de los pulidos de conectores. El tema del pulido del conector se agrega algo que se conoce como pruebas de interferometría, donde este nos garantiza un pulido perfecto, una concentridad exacta de la fibra para que nos genere el valor de atenuación más bajo posible. Un jumper normal pudiera ser que nos arroje 0.20 en cada conector. Un jumper de referencia puede estar por debajo o más bajo que ese valor estándar en un jumper normal. No saber qué método usar. Ya mencionamos 3. Va a depender de qué es lo que yo quiero conocer de ese enlace para saber cuál de los 3 métodos aplica con los equipos de medición de primer nivel. Y por último, no saber los valores de atenuación límite. Para esto, independientemente de valores de fabricante, yo debo conocer qué es lo que me mencionan los estándares. ¿Cuáles son los valores máximos que yo puedo permitir en mis enlaces de fibra? Esto dependiendo del tipo de evento o los eventos que encuentre a lo largo de mi enlace. Bien, después de esta parte teórica vamos a pasar a la parte práctica, donde vamos a aplicar los métodos de medición que ya mencionábamos, utilizando los distintos jumpers de referencia. Para que puedan comprender un poquito mejor qué es lo que esperaríamos nosotros de nuestras mediciones. Bien. Voy a utilizar mi medidor de potencia y mi fuente de luz. Voy a comenzar con el método de medición número 1, utilizando solamente un jumper de referencia. Pero antes de comenzar con la referencia a los equipos, pues mencionábamos, tengo que presentarlos para poder realizar mi medición. Comenzamos primero con la configuración de mis equipos. Una vez que yo enciendo mis equipos, les voy a configurar en qué longitud de onda voy a medir. Voy a comenzar con la fuente de luz. El enlace que yo voy a probar es un enlace multimodo. Ahorita voy a medir esta bobina de lanzamiento fibra OM3 y una longitud de 500 metros. Voy a configurar una longitud de onda que aplique para ese tipo de enlaces. Estoy configurando 850 nanómetros. Una frecuencia de 0 Hz, que es la manera en cómo el equipo va a ingresar el pulso a lo largo de mi enlace. Si yo modifico esa frecuencia, pues también se modifica cómo sale ese pulso de mi equipo.
Para poder aplicar estas pruebas yo requiero una intensidad estable, un pulso estable, por eso lo vamos a manejar en 0 Hz. Ahora pasamos al medidor de potencia. Le vamos a configurar la misma longitud de onda que le configuramos a la fuente de luz, 850 nanómetros. Le voy a decir qué es lo que yo voy a medir de ese enlace. Yo voy a medir atenuación, por lo tanto voy a elegir la opción que me dice dB. A un lado ahí del número más grande que aparece en la pantalla de mi equipo, dice dB. Ahora sí, paso siguiente. Voy a utilizar ahorita el método número 1, que es colocando un jumper de referencia. Estoy utilizando configuración FC en los conectores. Los equipos pueden traer puertos para conectores FC o para conectores SC. Bien. Nos preguntan, si haces una prueba a 850 nanómetros, ¿debe ser similar el jumper, sea OM1, diferente jumper si es OM2, diferente jumper si es OM3 o M4? Ahí no entiendo muy bien la pregunta. Ahí más bien lo que tenemos que considerar, claro, que si voy a medir un enlace multimodo, mis jumpers de referencia tienen que ser multimodo y configurar mis equipos en cualquiera de las longitudes de onda que apliquen para ese tipo de fibra. Si mi enlace que voy a medir es monomodo, pues también considerar que mis jumpers de referencia sean de fibra monomodo y configurar una longitud de onda correspondiente para ese tipo de fibra. Listo. Ahora, antes de realizar la conexión, voy a aplicar limpieza a mis equipos, pero solamente del lado donde se encuentra la fuente de luz, ya que aquí en la parte interna sí hay un conector. Utilizo mi limpiador tipo pluma y estoy aplicando limpieza al puerto donde voy a realizar la conexión de mi jumper. En el medidor de potencia no aplicamos limpieza, ya que como les decía, este no cuenta con un conector en la parte interna, cuenta con un fotodetector. Después voy a limpiar el jumper de referencia que voy a estar utilizando. Y también hay que validar que se realice una correcta acoplación entre el puerto de mi equipo y mi jumper de referencia. Principalmente cuando son conectores FC, puede haber una mala alineación y no se lleva a cabo una correcta acoplación. Entonces valido la correcta alineación, una buena acoplación y listo. Bien, ya conecté mi jumper de referencia. Paso siguiente, del lado donde se encuentra el medidor de potencia, presiono Red para que este valor que se encuentra en la pantalla se vaya a ceros. Es decir, para que oculte la atenuación que me genera este tramito de mi jumper de referencia. Y listo. Estos equipos, al ser manuales, pueden tener una pequeña variación. Es por eso que yo recomiendo, mientras esté referenciando, mantenerlo sobre algo fijo. Puede variar 0.01, 0.04, ya si es mucho, pues quiere decir que el equipo algo está fallando. Paso siguiente, ahora vamos a limpiar los conectores del enlace que vamos a medir. Mencionamos, aquí de dónde voy a desconectar. Voy a desconectar del lado del medidor de potencia, nunca de la fuente de luz. Estoy desconectando de mi medidor de potencia. Y aquí, como mi jumper de referencia tiene configuración FC y mi bobina es configuración SC, utilizo un acoplador híbrido. Y del lado donde no contamos con un jumper de referencia, pues realizamos la conexión directamente al puerto del medidor de potencia.
mismo caso, antes de colocar, realizamos limpieza. Aquí solamente voy a cambiar el puerto de mi medidor de potencia, ya que el conector de mi bobina es SC. Ahí no podría colocar un acoplador híbrido. A los equipos ya no le movemos nada, ya se quedan configurados. Si le llegamos a mover alguna configuración o desconectar el jumper de referencia de la fuente de luz, tendríamos que volver a aplicar la referencia a mis equipos. Ahora sí, ya coloqué el otro adaptador al medidor de potencia, voy a realizar la conexión. Y listo. En cuanto yo conecto, el medidor de potencia me está censando 2.33 dB de atenuación. Aquí solamente me está diciendo la atenuación de este conector inicial de mi bobina y de los 500 metros de cable. Si yo quiero conocer ahora la atenuación de este otro conector, pues voy a invertir mis equipos. Y de esta manera ya tendría la medición completa. Esto es utilizando el método 1. Ven que nos arrojó 2.30 dB. ¿Qué atenuación del conector y qué atenuación de la fibra? No sabemos, porque solamente nos arrojó una sumatoria total. Para el método 2 vamos a colocar un jumper de referencia más. Voy a cambiar nuevamente el adaptador de mi equipo de medición. Ya están configurados en longitud de onda, en medida de lo que queremos conocer de mi enlace. Ya solamente estoy cambiando o agregando un jumper de referencia. Y aquí los voy a unir con la ayuda de otro acoplador. Pero antes de unirlos voy a aplicar limpieza en ambos conectores. Puede ser un poquito tedioso estar limpiando cada que vamos a acoplar, pero de esta manera nos evitamos problemas en las mediciones de nuestros enlaces. Listo. Ya tengo mis dos jumpers de referencia. Presiono nuevamente Rep en el medidor de potencia y se va a ceros. Paso siguiente, ahora ya no muevo nada a los equipos, nada a los jumpers y voy a desacoplar de este punto intermedio. Y ahora sí, en cada uno de los extremos tengo mi jumper de referencia para aplicar la medición. Cambiando mis acopladores. Aplicamos la limpieza. Y listo. Ya me está dando aquí la atenuación que tengo yo de mi enlace completo. Desde el conector inicial hasta el conector final. Esa atenuación pues ya corresponde a las dos acoplaciones y a los 500 metros de fibra. Si lo hacemos por estándar, en las dos acoplaciones yo esperaría máximo 1.5 dB. Esta bobina es de 500 metros. Nosotros ofrecemos un coeficiente de atenuación para bobinas o para enlaces multimodo de 2.4 dB en longitud de onda de 850 nanómetros. Sería la mitad, 1.2 más 1.5 de mis acoplaciones, yo esperaría más o menos un 2.7 dB de atenuación. Aquí el resultado que me está arrojando está por debajo del máximo que yo esperaba. Por lo tanto, pues mi enlace está en buenas condiciones. Aquí, esta es la atenuación total de mi enlace, 2.18.
Vamos a ver ahora la atenuación que nos arroja solamente de la pura fibra. ¿Cómo lo voy a conocer? Utilizando el método de referencia número 3, con los 3 jumpers de referencia. Voy a desconectar nuevamente y vamos a agregar un tercero. Nos preguntan, para saber qué configuración tenemos que aplicar en los hertz a mi equipo, les decía, la variación de ese pulso, pues va a modificar los valores o los resultados como nos lo arroje. Lo que yo busco es un resultado más exacto, pues voy a mandar ese pulso continuo dentro de mi enlace. A mayor variación en los hertz, pues mayor variación en esa medición. Estamos agregando el tercer jumper de referencia. Cada que acoplamos y desacoplamos hay que volver a aplicar limpieza. Listo. Ya tengo mis 3 cablecitos. Voy a presionar ref nuevamente. Se va a hacer en el medidor de potencia y voy a retirar el jumper intermedio. Y voy a conectar a mi enlace. Y realizamos la conexión. Validamos que esté bien alineado nuestro jumper de referencia en ambos extremos. Y listo. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que solamente nos está detectando de la fibra 2 dB de atenuación. Yo esperaba como máximo 1.3 dB. Ahí mi fibra se encuentra con coeficiente de atenuación más de lo que yo podría esperar. Alguna microcurvatura me está generando esa atenuación excesiva. El resto de la atenuación que ya no consideró, pues fue de mis 2 conexiones, que como vimos, fue una diferencia muy mínima. Quiere decir que ambas conexiones están en perfecto estado. Valores de atenuación bajo, que no estoy llegando ni al máximo que yo esperaba de acuerdo a los valores que mencionan los estándares. Y bien, pues prácticamente es la diferencia entre cada uno de los métodos de medición que podemos aplicar utilizando los equipos de primer nivel. Nos preguntan también, ¿las partículas de polvo no afectan las mediciones en el medidor? Ya que muchas veces en campo, algunas veces no se cubre el conector del medidor, o en caso de limpiar, sería con otro tipo de limpieza.
Aquí lo más recomendable pues sería que los puertos de los equipos también se encuentren con sus taponcitos cubrepolvo para evitar que le ingrese esa suciedad y pueda llegar a dañar el detector que se encuentra en la parte interna. Y sí, efectivamente, si llegáramos a limpiar, podría ser con algún otro tipo de elementos. Si utilizamos el limpiador tipo pluma, pues solamente lo estamos desperdiciando, ya que si el medidor de potencia se encuentra hueco, pues aquí adentro no hay nada, no estamos limpiando nada. Esta fue, por ejemplo, una práctica en un enlace pequeño. Les decía, ya en enlaces donde tenemos distancias más grandes, más cantidad de eventos, pues los valores esperados incrementan. Principalmente como recomendación, contar con ese presupuesto de atenuación antes de aplicar la medición, para poder hacer la comparativa entre lo máximo que yo espero y lo que me está arrojando mi equipo de medición. Y de esta manera, pues ir descartando los problemas al momento de aplicar nuestras pruebas. En caso de que existan, saber cómo solucionar. Bien, continuamos con el ingeniero Rodrigo. Gracias, Fres. Ventas@fibremex.com.mx es el correo que ponemos a disposición de todos ustedes para que se puedan acercar con nosotros. Cualquier tema comercial técnico en el que podamos apoyarles, nosotros canalizamos su correo con la o el área correcta. 2 breves anuncios comerciales, como lo he estado platicando en estas últimas semanas de los webinars. Tenemos nosotros la posibilidad de fabricarles jumpers a la medida. Jumpers de fibra óptica, fabricados de 48 a 72 horas, listos para instalar, con la calidad de una fábrica formal, con líneas de ensamble, con las pruebas con respecto a los estándares, para garantizar la operación de estos jumpers. Del mismo modo, otro tipo de jumpers MPO, en tanto multimodo como monomodo, también las longitudes necesarias, fabricación inmediata de 48 a 72 horas. Estas son nuestras capacitaciones presenciales. Recordemos que nosotros estamos ubicados en la ciudad de Querétaro. Cada participante se lleva un formato DC3, es un formato de habilidades que tiene validez oficial ante la Secretaría del Trabajo. Ustedes pueden estar viendo en pantalla que, de hecho, esta semana nos encontramos en el último curso correspondiente al mes de abril de diseño de redes LAN de fibra óptica para entornos Enterprise. Ya para junio es en donde ustedes pueden estar visualizando nuestra propuesta de capacitación técnica presencial. Si tienen ustedes alguna duda, gustan que les apoyemos con mayor información, ventas@fibremex.com.mx o conmigo o con su ejecutivo, como gusten. Estos son mis datos, si gustan ustedes enviarme un correo, un WhatsApp, con muchísimo gusto los atiendo, podemos platicar, les puedo apoyar en la parte técnica y comercial. Rodrigo Ramírez. También en el chat, hace un momento les envié la liga de registro para nuestro webinar del 28 de abril, 11 de la mañana hora centro, correspondiente a una solución de administración de redes. Es un producto que comercialmente le llamamos Redfield, es charola tipo escalería tipo malla, perdón. Instala y organiza mejor con el sistema de canalización tipo malla de Optronics. Próximo martes, 11 de la mañana. Bien, pues les agradecemos su participación en este webinar. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, ingenieros. Nos vemos en el próximo martes o en algún otro evento de capacitación. Que sigan pasando un excelente día.